Hola, soy Raúl, ¿me recuerdan? El profesor de matemáticas de Darío. Hoy no vengo a darles una clase de matemáticas, ¿saben? Hoy voy a entrevistar, para las pesadillas de Darío, a un gran amigo mío. Se trata del diseñador gráfico Humberto Cabaña. Hola Humberto, bienvenido a las pesadillas de Darío. Hola Raúl, ¿qué tal? Mira, para mí es un placer estar aquí. Tenía muchas ganas de pasarme por el canal y bueno, me dijeron que íbamos a hablar de diseño gráfico, de matemáticas, así que yo encantado, encantado de estar aquí. Humberto, para mí es un honor tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo nació tu amor por el diseño gráfico? Mira, para serte honesto, mi pasión por el diseño gráfico comenzó cuando era muy pequeño. De hecho, digamos que el primer contacto que yo tengo así, como que bueno, quiero estudiar algo de esto, es cuando vi la película Jurassic Park, la primera, ¿vale? Te imaginarás que era muy chiquito. Y me preguntarás, "Oh, ¿pero qué tiene que ver una película de dinosaurios con diseño gráfico?" Y no te preocupes que ya vamos a llegar ahí. Resulta que a mí me impresionó mucho esta película porque cuando yo le pregunté a uno de mis mayores cómo hicieron para tener dinosaurios si los dinosaurios ya se habían extinto. Y bueno, él me dijo que eso no eran dinosaurios de verdad, sino que eran de alguna manera generados por computadoras. Y a mí esto me impresionó porque dije, bueno, ¿cómo rayos puede pasar esto, no? Entonces, pues investigando, me di cuenta que me apasionaba mucho el arte, me apasionaba mucho el dibujo, me apasionaba mucho crear, ¿vale? Entonces, cuando fui creciendo, me di cuenta que una forma de monetizar este gusto, esta pasión que yo tenía, pues era a través de la carrera del diseño gráfico. Entonces, pues las piezas se unieron y por eso decidí dedicarme al diseño gráfico. ¿Existen muchas formas de ejercer el diseño gráfico profesionalmente, Humberto? Pues mira, sí, la verdad es que sí, porque el diseño gráfico tiene muchas disciplinas, ¿vale? Están, digamos que los diseñadores gráficos clásicos, que son aquellos pues que hacen logotipos, que se encargan de que las cosas se vean bastante bien, de hacer que las cosas funcionen, por lo menos en el caso de páginas web o aplicaciones para celulares. También hay otra área que se dedica un poquito más a la ilustración, ¿vale? Que está como más cerca de las artes, ¿vale? También, pues hay otra área del diseño gráfico que se dedica pues a la animación en 3D o a los motion graphics, ¿vale? Hay como muchas disciplinas. De hecho, el diseño gráfico es una carrera muy demandada porque pues necesitamos que las cosas se vean bien, que las cosas funcionen bien, que sean cómodas de usar, que tengan una forma de identificarse. Entonces, por eso, pues hay como diferentes áreas del diseño gráfico. Gracias a ti, tengo una casa muy bonita, Humberto. Háblanos un poco de tu participación en las pesadillas de Darío. Sí, bueno, eso fue un proyecto que hice con mi amigo Jorge. Él pues me pidió asesoría de cómo podríamos hacer esta casa, ¿no? Esta casa en donde ocurren todas las aventuras de Darío. Y me pareció muy interesante. Es un concepto que está inspirado en el famoso Palacio de los Iturrizas que se encuentra en Valencia, Venezuela. Y entonces pues fuimos desarrollando poco a poco la idea. Es un proceso que pasa pues por la conceptualización, después hacemos bocetos y una vez que los bocetos están aprobados, vamos al concepto final, ¿vale? Es el proceso que se suele usar para desarrollar este tipo de ilustraciones, este tipo de conceptos. Y entonces, bueno, mi buen amigo Jorge le pareció que la casa había quedado bastante bien y pues así fue que digamos que se creó esa casa. Fue una experiencia bastante bonita porque Las Pesadillas de Darío es un proyecto que me gusta mucho, que sigo desde hace tiempo y creo que tiene un concepto muy interesante, que es el tema de las matemáticas. Solemos tenerle mucho miedo a las matemáticas de niño y bueno, me parece muy curioso pues que Darío es un niño que no le tiene miedo a los fantasmas, pero que sí le tiene miedo a las matemáticas. Me encantó ese concepto y pues oye, haber sido parte, por lo menos un poquito de ese proyecto, la verdad es que me llena de mucho orgullo. Cuando los jóvenes escogen una carrera como el diseño gráfico, ¿eso los coloca lejos del alcance de las matemáticas, Humberto? Creo que te va a sorprender mi respuesta, Raúl. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas creen que cuando estudian o se deciden por una carrera artística o una carrera como el diseño gráfico, dicen, bueno, me gusta esta carrera porque no tiene matemáticas, ¿vale? O sea, es como una forma de querer huir de las matemáticas.
Pero para todas aquellas personas que piensan que en el diseño gráfico no van a haber matemáticas, les tengo una mala noticia, porque sí. En el diseño gráfico usamos pues matemáticas no tan complicadas como puede ser un ingeniero o puede ser capaz pues un arquitecto, pero sí utilizamos a diario las matemáticas, por lo menos utilizamos mucho la geometría, porque nosotros necesitamos que los diseños pues queden bien, ¿vale? Que se vean bien y funcionen bien. Y la geometría es una herramienta que nos ayuda mucho para eso. Solemos usar medidas, restar medidas, entonces, de hecho, utilizamos algo que se llama geometría matemática y también geometría visual, ¿vale? Porque en el diseño gráfico, digamos que las cosas que vemos tienen un peso visual, ¿vale? Obviamente no tienen un peso real, pero a nuestro ojo, de alguna manera, pareciera que las cosas como pesan, ¿no? Entonces, para que un diseño quede armónico, usamos la geometría. También, por lo menos, te doy un ejemplo para el diseño de logotipos de marca, que es muy importante, pues en el área laboral actual es muy solicitado. Se suele utilizar un número que casi es considerado un número mágico que se llama el número phi, ¿vale? Esto nos da la famosa proporción áurea. ¿Qué es la proporción áurea? Bueno, la proporción áurea es que tú por lo menos tienes una, digamos que tienes una forma, un cuadrado, ¿vale? Y cuando tú lo multiplicas por el famoso número phi, que es 1.618, el resultado nos da una proporción a la forma principal que resulta armónica para el ser humano, para la visión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso un número mágico o algo así? No, la verdad es que no es un número mágico, sino que resulta que en la naturaleza este patrón, esta proporción suele verse mucho reflejado en la naturaleza, ¿vale? Y entonces como de alguna manera nos sentimos identificados como lo que vemos en la naturaleza, a la hora de replicarlo en cosas artificiales como edificios, obras de arte o el diseño gráfico, pues nos resulta placentero, nos resulta algo cómodo de mirar, ¿vale? Entonces, por eso le llaman el número de Dios, porque es un número que se encuentra mucho en formas orgánicas, como las caracolas, la distribución de las hojas en las plantas, en las flores, incluso en patrones de movimientos que tienen algunos animales. No es un número mágico, no tiene nada de místico, simplemente que, bueno, recordemos que las matemáticas son una forma de descifrar o de codificar patrones de la naturaleza, ¿vale? Podemos tener el ejemplo del código, el famoso código Fibonacci, el famoso número phi también, el número pi, perdón. Bueno, entre todos esos números mágicos, entre comillas, está el número phi, el número que nos da la proporción áurea. También por lo menos puedo darte el caso de las animaciones en 3D. Nosotros para animar usamos un plano cartesiano, que bueno, es muy conocido en las matemáticas. También, por lo menos en la animación 2D, para, digamos que para transitar de un movimiento a otro, utilizamos algo que se llaman blazers, que son las curvas. Y se describen como pues un plano con una curva que ya reconocerán en las ecuaciones, en las famosas ecuaciones que vemos en bachillerato, ¿no? Entonces, como verás, la matemática, pues sí, resulta muy útil para el diseño gráfico porque no deja de ser una herramienta que nos facilita el hacer cosas. Ahora te haré otra pregunta complicada. Apunta, Raúl, que estoy listo para cualquier pregunta. A ver, sorpréndeme. ¿Le teme Humberto Cabaña las matemáticas? Mira, es una muy buena pregunta, Raúl. Y para serte honesto, al principio sí, le tenía mucho miedo a las matemáticas porque pueden ser intimidantes, ¿vale? El tema de los números capaz es como algo muy artificial y puede ser muy complejo y también tenemos como fórmulas, pero cuando de alguna manera te introduces a las matemáticas, te das cuenta que es como un miedo infundado, es como injusto para las matemáticas que les tengamos miedo, porque al igual que muchas otras cosas, las matemáticas son una herramienta que nos ayuda increíblemente pues a hacer cosas muy interesantes. Por lo menos yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos modelos para videojuegos. Aquellos que nos siguen, seguramente a muchos les gustarán los videojuegos. Bueno, resulta que las matemáticas, si quieres desarrollar videojuegos, son una herramienta súper importante para ti, porque, bueno, a través de las matemáticas nos comunicamos con las computadoras, ¿vale? A través de los lenguajes de programación que nos permiten, pues, hacer diferentes acciones para crear videojuegos. Por lo menos en el arte también se ve la matemática, ya lo vimos con el número áureo, ¿no? La proporción áurea en esculturas o en obras de arte famosas, pues tú puedes ver
que los grandes artistas del Renacimiento usaron en la proporción aura, pues como para darle vida y una proporción agradable a sus obras. Entonces, es normal que capaz en este primer contacto con las matemáticas sintamos miedo, pero te aseguro que puedes agarrarles mucho cariño. Por ejemplo, yo antes de estudiar diseño gráfico estudié ingeniería y yo sentía mucho miedo con las matemáticas, porque bueno, de alguna manera no la estudié mucho en el bachillerato y cuando entré a la universidad, pues puede ser un primer impacto bastante fuerte. Pero resulta que tanto física como geometría analítica terminaron siendo mis carreras favoritas, mis materias favoritas de la carrera, ¿no? Y son materias que llevan mucha matemática, pero cuando comprendí eh, cómo empiezan a funcionar las matemáticas y por qué pues hay algunas fórmulas preestablecidas que nos ayudan para ciertas cosas, le agarré mucho cariño a las matemáticas. Bien, Humberto, muchas gracias por acompañarnos en esta pesadilla. No, para mí ha sido un placer estar aquí, Raúl. Y oye, quiero mandarle un saludo a todos aquellos jóvenes valientes que no le tienen miedo a los fantasmas. Así que bueno, espero estar aquí pronto y nos vemos en un próximo video. Chao. Fue Humberto Cabaña desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta otra oportunidad.